La noche había caído sobre Roma, con esa pesadez callada que solo se siente dentro de los muros del Vaticano. Las piedras antiguas del patio de San Dámaso guardaban un silencio espeso, y solo el murmullo del viento entre los cipreses del jardín parecía resistirse al descanso. Eran pasadas las 10 cuando el padre Elías decidió quedarse un poco más en la capilla privada, mientras el resto de los hermanos ya se dirigía a sus celdas. Había algo en su corazón que no encontraba paz, una inquietud que no sabía nombrar. Era joven aún, no más de 35, con el rostro afilado y los ojos oscuros, de esos que parecen ver más de lo que dicen. Hijo de un matrimonio sencillo de pescadores de Bari, había sentido la llamada al sacerdocio en medio del ruido de una juventud distraída. Pero desde que fue asignado como asistente litúrgico en el Vaticano, algo dentro de él había comenzado a cambiar. Cada misa celebrada en el corazón de la iglesia, cada gesto milimétrico de reverencia, cada mirada cruzada con cardenales que hablaban en susurros. Todo eso le daba una sensación de que algo importante, y quizás peligroso, se escondía bajo la superficie. Aquella noche, en la penumbra de la capilla, Elías se arrodilló ante el sagrario. No pidió nada, no dijo palabra, solo se quedó ahí, con la espalda recta y el alma encendida. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido apenas audible, como el roce de una tela en el confesionario lateral. Se giró con calma. No era raro que alguien viniera a rezar en silencio, pero el lugar estaba vacío. Se levantó, caminó despacio hacia el confesionario y vio que la pequeña puerta de madera que separaba el lado del confesor del lado del penitente estaba entreabierta. Dudó un momento. No quería ser indiscreto, pero algo muy profundo, le hizo inclinarse y mirar dentro. Fue entonces cuando lo vio. Una hoja doblada cuidadosamente, apoyada sobre el reclinatorio. El papel, amarillento, parecía antiguo. Pero lo que llamó su atención no fue el papel, sino el símbolo dibujado en él. Una cruz ligeramente inclinada, con una línea negra que la atravesaba de forma horizontal, como una herida. Y debajo una frase escrita con tinta temblorosa. El que tenga ojos para ver, que vea. Elías sintió un estremecimiento que no supo explicar. No era miedo, era otra cosa, como si algo que dormía desde hacía mucho tiempo hubiera despertado dentro de él. Tomó el papel con cuidado, lo dobló otra vez y se lo guardó en el bolsillo del hábito. Miró alrededor. Nadie. Esa capilla había sido usada en sus últimos días por el Papa Leo XIV. Muchos decían que había pasado allí sus horas finales, rezando en silencio. Elías recordaba con nitidez la imagen de su santidad sentado en el último banco, con el rostro cansado pero los ojos firmes, mirando al altar como quien busca una respuesta que nadie puede darle. Leo XIV no había sido un papa popular. No era carismático ni sonreía fácilmente. Pero había algo en él, algo grave y sagrado, que imponía respeto incluso a quienes no compartían sus ideas. En sus últimos meses se le notaba más silencioso que nunca. Apenas hablaba en público, y en privado, según decían algunos en la curia, repetía con insistencia una sola palabra: reparación. Al día siguiente, Elías pidió audiencia con el cardenal Giordano, su superior inmediato. Un hombre mayor, de mirada penetrante y voz pausada, que había sido secretario personal del Papa durante casi 2 décadas. Lo encontró en su estudio, revisando documentos bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio. «Padre Elías, ¿todo bien?», preguntó el cardenal sin levantar la vista. «He encontrado algo extraño, Eminencia». «Anoche, en la capilla», dijo el joven sacerdote, mientras sacaba el papel del bolsillo. Giordano alzó la mirada, y al ver el símbolo, sus ojos se endurecieron. No dijo nada durante varios segundos. Luego se inclinó lentamente hacia él, como si estuviera midiendo sus palabras con extremo cuidado. «¿Dónde exactamente encontraste esto?» «En el confesionario donde solía sentarse su santidad. Estaba ahí, doblado, como si hubiera sido dejado a propósito». El cardenal tomó el papel, lo volvió a abrir y lo sostuvo frente a la luz. Lo miró largo rato, luego lo cerró y lo dejó sobre la mesa. No preguntó más. No explicó nada. «Esto no debe salir de aquí», dijo con firmeza. «Y tú no debes mencionarlo a nadie, ¿me entiendes?» «Sí, Eminencia. Pero, ¿usted sabe qué significa?»
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Lo que sé, dijo al fin Giordano, es que el Papa llevaba semanas hablando de un signo, de algo que debía ser revelado solo si la Iglesia llegaba a un punto de oscuridad que él ya presentía. Algo que, según él, se había infiltrado incluso en el corazón del altar. No sé más, y si supiera, tampoco podría decirlo. Elías bajó la mirada. No era desobediencia lo que sentía, era otra cosa, una necesidad de saber, una certeza silenciosa de que había algo pendiente. Esa noche no pudo dormir. Volvió a la capilla, esta vez no para rezar, sino para buscar. Observó cada rincón, cada banco, cada esquina. Y fue ahí cuando, bajo la alfombra del confesionario, notó que una de las baldosas estaba floja. La levantó con cuidado. Debajo, escondido en una pequeña cavidad, encontró un cuaderno de tapas negras, cerrado con un cordón de cuero. Lo abrió con manos temblorosas. La letra era clara, ordenada. La firma al final de la primera página lo dejó sin aliento. Leo Torsey. Si estás leyendo esto, decía el primer párrafo, es porque no has cerrado los ojos, porque algo dentro de ti ha resistido la comodidad de una fe superficial. No busques respuestas rápidas. Este cuaderno no las da, pero sí muestra un camino. El símbolo que viste no es mío. Me fue mostrado, y me fue dicho que solo quien esté dispuesto a cargar la cruz herida podrá entenderlo. Elías se quedó leyendo durante horas. Cada página era como una herida abierta. El Papa hablaba de traiciones internas, de sacrilegios cometidos con apariencia de santidad, de almas que comulgaban con las manos limpias pero el corazón podrido. Hablaba de templos hermosos por fuera, pero vacíos por dentro, de una iglesia que, si no despertaba pronto, corría el riesgo de olvidar a Cristo en el sagrario mientras organizaba congresos sobre esperanza. El último párrafo era una oración. Señor, si no puedes encontrar en mí un sacerdote santo, al menos encuentra un testigo, uno que no calle, uno que prefiera ser expulsado antes que mentir en tu nombre. Elías cerró el cuaderno con los ojos húmedos. Ya no era el mismo. Algo se había encendido en su interior, algo que ya no podía apagar. Tal vez no era santo, pero sí podía ser testigo, y eso comprendió, era más necesario que nunca. El padre Elías pasó los días siguientes envuelto en un silencio nuevo, distinto del que había experimentado antes. No era un silencio de oración, ni de recogimiento. Era uno lleno de preguntas que le pesaban en el pecho como una piedra húmeda. Cada vez que miraba a los fieles comulgando durante la misa, algo dentro de él se tensaba. No podía evitar preguntarse cuántos de ellos, como él mismo tantas veces, se acercaban al altar sin haber confesado lo que debía ser confesado, sin haber permitido que la luz de Dios tocara las zonas más oscuras del alma. Cada noche volvía al cuaderno del Papa Leo XIV. Lo leía con una mezcla de temor y reverencia. No era un diario común. Eran más bien apuntes espirituales escritos en momentos de profunda lucha interior. El Papa hablaba con un tono que no usaba en público. Escribía como quien sabe que está dejando un testamento para alguien que aún no conoce. Una de las entradas más inquietantes decía, el templo puede estar lleno, y aún así, vacío. Los cálices pueden brillar, y aún así, contener veneno. Una tarde, tras la misa de vísperas, Elías se encontró con el padre Andrés, un jesuita anciano que trabajaba en la Biblioteca Vaticana. Lo conocía desde hacía años, y aunque era discreto hasta el extremo, Elías sabía que guardaba en su memoria más secretos de la iglesia que muchos archivos sellados. Le pidió hablar en privado. Fueron a sentarse en uno de los pasillos exteriores del archivo secreto, justo donde las columnas romanas dejaban pasar una luz suave al atardecer. Padre Andrés, comenzó Elías, ¿usted llegó a notar algo distinto en el Santo Padre durante sus últimos meses? El anciano lo miró con esos ojos cansados que ya no se sorprendían de nada, pero que no habían perdido la capacidad de amar la verdad. Distinto, sí, más silencioso, más solo, pero también más lúcido que nunca. Muchos creyeron que estaba enfermo solo del cuerpo. Yo creo que su alma estaba viendo algo que los demás no querían mirar. ¿A qué se refiere? No lo sé con certeza, pero me pidió ayuda una vez.
Me preguntó si podía buscar referencias antiguas sobre la cruz rota. Así la llamó. Pensé que era una metáfora hasta que vi su rostro al decirlo. No era símbolo, era advertencia. Elías sacó el papel con el símbolo. Andrés lo reconoció al instante. No dijo nada, pero algo en su respiración se hizo más pesado. Entonces, ¿es real? Tan real como la herida que tenemos y que nadie se atreve a nombrar. Se quedaron en silencio un momento. Elías rompió ese silencio con una pregunta que llevaba días queriendo hacer. ¿Qué vio el Papa? Andrés se tomó su tiempo antes de responder. Cuando lo hizo, no levantó la voz. Vio que muchos de los que servimos en el altar hemos aprendido a fingir, que hablamos de Dios sin hablar con Él, que administramos sacramentos como si fueran funciones. Vio que algunos cardenales protegen intereses más que almas, que se bendicen decisiones que no vienen del Evangelio, sino de convenios políticos. Vio templos llenos de actividad y pobres sin pan. Vio cómo la comunión se banaliza, cómo se comulga sin conversión. Y eso, dijo con firmeza, eso fue lo que le rompió el corazón. Elías sintió una punzada en el pecho. Todo eso resonaba con lo que estaba leyendo en el cuaderno del Papa. En una de las páginas había una anotación corta, casi desesperada. Comulgan con manos limpias y corazones sucios. Yo también lo hice. Fue esa frase la que lo persiguió durante días. Yo también lo hice. La confesión de un papa. No como dogma, no como maestro, sino como hombre que reconoce haber fallado. Una noche, volvió a la capilla. No a buscar nada, sino a quedarse en presencia del Santísimo. Pero esta vez no estaba solo. Al fondo, en el banco más cercano al altar, estaba sentado el cardenal Giordano. No rezaba, solo miraba fijamente la cruz que colgaba sobre el sagrario. Elías dudó, pero algo en su interior le empujó a acercarse. «Eminencia», susurró con respeto. Giordano giró lentamente la cabeza. «¿Sigues con eso?» «No puedo evitarlo». «Lo sé». Hubo un silencio incómodo. «¿Por qué no se habló nunca de esto?», preguntó Elías. «¿Por qué el Papa guardó silencio?». Giordano cerró los ojos. Parecía cansado, muy cansado, porque no lo habría soportado, porque sabía que si hablaba abiertamente, lo habrían desacreditado, lo habrían llamado enfermo, o peor, lo habrían ignorado. ¿Y usted? Yo también tengo miedo. Fue la primera vez que Elías vio al cardenal como un hombre y no como una autoridad. En su voz no había arrogancia, había una verdad que dolía. ¿Miedo de qué? De que todo lo que dijo sea cierto. Elías bajó la cabeza. Sentía un fuego dentro, pero también un peso que no sabía si podría cargar. Entonces, ¿qué hacemos? Giordano lo miró. Sus ojos agotados aún brillaban con un destello de esperanza. Orar, escuchar, y cuando llegue el momento, hablar. Pero solo si es Dios quien te lo pide, no tu orgullo. Elías asintió. Esa noche, al volver a su celda, abrió el cuaderno una vez más. Había una página que no había notado antes, quizás porque estaba pegada a otra. Al abrirla, encontró un texto diferente. No era una reflexión, era una cita directa del Evangelio. Vendrá un tiempo en que muchos dirán, Señor, Señor, y yo les diré, no los conozco. Y debajo, una frase escrita a mano. No temas ser la voz que grite en el templo, pero antes, limpia tu corazón. Elías se quedó despierto hasta el amanecer. Rezó sin palabras, solo con el alma, y comprendió que lo que el Papa había visto no era solo corrupción externa. Era algo más profundo, una enfermedad del alma colectiva, una ceguera dentro del cuerpo de Cristo, un cáncer que no se cura con encíclicas ni conferencias, sino con conversión verdadera. Comprendió también que el símbolo no era una amenaza, era una llamada, y él, sin saber cómo ni cuándo, ya había respondido. La mañana siguiente comenzó con un cielo gris y una llovizna persistente sobre la ciudad eterna. Roma parecía más callada de lo habitual, como si también ella guardara luto por algo que aún no se atrevía a nombrar. El padre Elías se levantó temprano, sin haber dormido bien. Había soñado con la cruz herida, pero en su sueño no era de madera ni de piedra, sino de carne. Una cruz viva que sangraba en silencio, mientras muchos pasaban junto a ella sin detenerse a mirar.
Durante el desayuno en el comedor común, el ambiente era normal. Algunos sacerdotes hablaban del consistorio que se acercaba, otros comentaban noticias del mundo. Pero Elías apenas escuchaba. Sentía que algo había cambiado, aunque nadie más pareciera notarlo. Guardaba el cuaderno del Papa como quien cuida un corazón ajeno, sabiendo que cada palabra escrita allí era un peso que pedía ser compartido, pero también una prueba de fe. Esa misma tarde, recibió una nota inesperada. Venía del archivo litúrgico. Era una invitación firmada por el padre Bruno, responsable del área de investigación sobre milagros y hechos extraordinarios. No se conocían personalmente, pero la nota era clara. Padre Elías, me han dicho que usted ha estado revisando documentos del Papa Leo XIV. Hay algo que podría interesarle. Le espero a las 17:00 en mi oficina. Elías fue puntual. El despacho del padre Bruno estaba en una zona poco transitada del Vaticano, cerca de los pasillos que conectaban con la biblioteca esotérica. Una sección restringida donde se conservaban casos discutidos, dudosos o aún no resueltos por la Iglesia. El sacerdote que lo recibió era un hombre de rostro delgado, barba corta y gafas que apenas disimulaban unos ojos inquietos, como si viviera con una tensión interna permanente. Gracias por venir, padre, dijo Bruno sin rodeos. He leído algunas referencias en informes confidenciales del Santo Padre, y encontré algo que creo que usted ya intuye. ¿Está familiarizado con el caso de Ancona? No, respondió Elías intrigado. ¿Qué pasó allí? Bruno sacó un expediente delgado, lo colocó sobre la mesa y lo abrió. Hace 3 años, en una pequeña parroquia de Ancona, se reportó un supuesto milagro eucarístico. Durante la consagración, según el sacerdote celebrante y algunos fieles, la hostia comenzó a sangrar. Las investigaciones preliminares no encontraron evidencia concluyente, pero el caso nunca fue cerrado. El Papa Leo XIV se interesó personalmente. Viajó de forma privada, sin anunciarse, para ver con sus propios ojos. Nadie entendió por qué. Pero después de ese viaje, algo en él cambió radicalmente. Elías revisó las fotos del expediente. La hostia, en efecto, mostraba una mancha oscura. El laboratorio no pudo determinar el origen, pero eso no era lo que más le impresionaba. En el reverso de una de las imágenes, dibujado a mano, estaba el mismo símbolo que él había encontrado en la capilla, la cruz herida. ¿Quién lo dibujó? El Papa. Lo hizo en su diario, justo después de regresar de Ancona. Escribió debajo: no todo lo que sangra es santo, no toda señal viene del cielo. Elías sintió un escalofrío. El Papa había ido esperando encontrar una prueba de la presencia viva de Cristo, y había vuelto con una advertencia. ¿Y qué sucedió con el sacerdote de esa parroquia? Bruno cerró el expediente. Fue trasladado, silencio absoluto. Se retiró del ministerio poco después. Algunos dicen que comenzó a sufrir visiones y terminó en una clínica psiquiátrica. Otros simplemente no dicen nada. ¿Y el caso? Oficialmente está archivado. Elías volvió a mirar la foto de la hostia. Algo no cuadraba. Recordó una línea del cuaderno del Papa. El falso resplandor. El enemigo se disfraza de luz para entrar por la puerta del altar. Esa noche, Elías volvió a escribir en su propio cuaderno. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de registrar lo que estaba viviendo, como si también él tuviera que dejar un testimonio para alguien que vendría después. Escribió: Cristo no se manifiesta para entretener. El milagro sin fruto es sospechoso. La sangre sin cruz es ruido. Al día siguiente, decidió visitar a alguien que sabía más de lo que decía. Volvió a la biblioteca y buscó al padre Andrés. Esta vez no fue en busca de respuestas, sino de orientación. Padre, ¿cree usted que es posible que incluso los signos visibles de lo sagrado puedan ser usados por el mal? Andrés lo miró con gravedad. La pregunta no es si es posible, es si estamos preparados para discernir. El demonio no tiembla frente al incienso ni a las velas. Tiembla frente a la verdad. ¿Y qué se supone que debemos hacer cuando no podemos distinguir? Escuchar el alma, no la emoción, no el miedo, no la costumbre, el alma. Porque si hay ruido en el altar pero silencio en el corazón, entonces no es Dios quien habla. ¿Y si la iglesia no quiere oír? Entonces tú sí debes hacerlo. Elías se quedó en silencio.
Sabía que sus pasos ya no podían retroceder. Algo lo estaba llevando más allá de lo que había imaginado. Y no era ambición, era obediencia. Pero no a un cargo, a una voz. Al volver a su celda, decidió hacer algo que nunca había hecho. Se arrodilló frente al crucifijo y por primera vez en mucho tiempo no pidió nada. Solo dijo, muéstrame lo que quieres que vea, aunque duela. Y fue ahí, en ese silencio, cuando sintió con claridad que la verdadera batalla no estaba en los hechos externos, ni siquiera en las señales visibles. Estaba en el corazón del hombre, en la intención con la que se parte el pan, en la verdad con la que se dice amén. Recordó otra frase del Papa Leo XIV, escrita en los márgenes del cuaderno. La Eucaristía no es un trofeo, es un fuego. Si lo tocas sin estar limpio, no te transforma, te quema. Y comprendió que esa era la cruz herida, una iglesia que seguía celebrando sin mirar su herida. Una herida que no se ve con los ojos del cuerpo, pero que sangra cada vez que se oficia sin fe viva, cada vez que se predica sin verdad, cada vez que se comulga sin amor. No necesitaba ver sangre en una hostia. Ya la veía en el rostro del Papa, en las lágrimas del sacerdote de Ancona, en el peso que el cardenal Giordano llevaba en los hombros, y también, aunque le doliera reconocerlo, en él mismo. Porque la cruz herida no estaba solo en el símbolo, estaba dentro. La campana del Ángelus había terminado de sonar cuando Elías entró en el despacho del cardenal Giordano, sin ser anunciado. La decisión había sido tomada durante la noche, después de otra lectura del cuaderno del Papa y horas de oración que no buscaban consuelo, sino verdad. Giordano lo miró con resignación, como quien ya intuía que esa conversación no podía aplazarse más. «Veo en tus ojos que algo ha cambiado», dijo sin rodeos. «Sí, eminencia. He visto suficiente para saber que callar es traicionar». Giordano se apoyó en el respaldo del sillón. El sol entraba a través de la ventana, pero no calentaba la habitación. A veces, incluso en Roma, el frío venía desde dentro. «¿Y qué piensas hacer?» «Hablar, pero no desde la rabia, no desde la denuncia, desde la herida y desde la fe». El cardenal asintió, como quien escucha a un hijo rebelde y al mismo tiempo reconoce que dice la verdad. «¿Y si hablar te cuesta tu lugar aquí? Entonces lo perderé. No vine al sacerdocio para tener un lugar. Vine para seguir a Cristo». La conversación no duró mucho más. Giordano no intentó detenerlo. Solo le pidió una cosa: que no nombrara al Papa directamente. No todavía. Elías lo entendió. No se trataba de proteger una imagen, sino de cuidar una llama que apenas comenzaba a arder. Esa tarde, pidió permiso para predicar en la misa del domingo siguiente. Lo obtuvo sin dificultad. Nadie imaginaba que Elías, el joven sacerdote reservado, iba a decir algo fuera de lo normal, pero lo hizo. Ese domingo, la Basílica Menor donde solía asistir un grupo de fieles locales se llenó como siempre. Era una misa ordinaria. El coro cantó los mismos himnos, los lectores proclamaron las mismas lecturas. Pero cuando Elías subió al ambón para la homilía, algo cambió. No leyó papeles. No usó citas largas ni frases elaboradas. Solo habló con el peso de quien ha visto y no puede seguir fingiendo. «Queridos hermanos», empezó con voz firme, ¿alguna vez han comulgado sintiendo que algo en ustedes seguía vacío? Un murmullo recorrió las primeras filas. Era una pregunta incómoda, directa. ¿Alguna vez se han arrodillado frente al altar con el alma rota, pero fingiendo estar en paz? Yo sí, muchas veces. Y no porque no creyera, sino porque me había acostumbrado. Elías bajó la mirada un instante. Luego continuó. Durante meses he vivido con una inquietud que no sabía cómo nombrar, hasta que entendí que no era solo mía. Es la misma inquietud que silenciosamente afecta a muchos en la iglesia. Celebramos, cantamos, predicamos, pero hemos dejado de escuchar. Y cuando no se escucha al Espíritu, uno empieza a repetir palabras vacías. Uno puede levantar la hostia, pero no tocar a Cristo. Las palabras cayeron como piedras. Nadie hablaba. Nadie se movía. Hace poco encontré un símbolo extraño en un lugar muy sagrado. Una cruz, herida. No la entendí al principio. Ahora sé que representa a la iglesia cuando olvida su alma. Cuando protege estructuras, pero olvida el corazón.
cuando celebra sacramentos sin preguntarse si lo que ofrece está unido al cielo o solo al gesto. Elías no nombró nombres, pero su mensaje era claro, y más de uno en el templo entendió que hablaba de algo profundo, algo que llevaba tiempo escondido. Este no es un juicio, no estoy aquí para acusar. Estoy aquí para decir que todavía hay tiempo, que el altar puede volver a arder, pero no con protocolos, con conversión. Terminó su homilía con una oración simple. Señor, si te he servido sin amarte, perdóname. Si he comulgado sin abrirte mi corazón, límpiame. Si he sido parte del silencio que encubre, hazme ahora voz que clame por tu luz. Amén. Al bajar del ambón, hubo un silencio que no era indiferencia. Era de esos silencios que solo nacen cuando el espíritu toca algo verdadero. Después de la misa no hubo comentarios, ni felicitaciones, ni críticas, solo miradas largas, algunas llorosas, otras duras, pero todas sacudidas. Esa noche, al regresar a su celda, Elías encontró un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro, una hoja con una sola frase escrita a mano. Has hecho lo que debías, no estás solo. Al día siguiente, fue citado por el padre Bruno en los pasillos de la biblioteca. Esta vez el tono fue diferente, más serio, más urgente. Después de tu homilía, llegaron mensajes. Algunos sacerdotes quieren hablar contigo, pero también hay quienes te están observando con otros ojos. Lo esperaba, respondió Elías. Pero no me detendré. Bruno lo llevó hasta una sala pequeña en la parte más antigua del edificio. Allí, sobre la mesa, había otro cuaderno. Elías lo reconoció enseguida. Era igual al del Papa, pero con diferente encuadernación. No estás solo, Elías, dijo Bruno con tono grave. Hay otros que también vieron la cruz herida. No todos callaron, pero sus voces no fueron escuchadas. Este cuaderno fue escrito por uno de ellos, un obispo que murió sin ser comprendido, pero dejó escrito lo mismo que tú estás diciendo hoy. Elías hojeó las primeras páginas. Las palabras eran distintas, pero el mensaje era el mismo. La fe sin conversión se vuelve costumbre, y la costumbre sin alma termina por matar el amor. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque has llegado al punto donde ya no basta con ver. Tienes que decidir si vas a llevar esta cruz. Y te advierto, pesa. Elías cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. Ya la llevo, padre. Ya no hay marcha atrás. Bruno lo miró con respeto. Luego añadió algo más. Hay una razón por la que el Papa dejó aquel símbolo. No fue una advertencia al mundo. Fue una llamada a los que aún tienen fuego en el corazón, a los que no se han resignado a ver la Iglesia como una estructura que funciona, sino como un cuerpo que debe respirar. Antes de despedirse, Bruno le entregó una carta. Estaba dirigida a Elías, pero escrita hacía más de un año. La firma era inconfundible, Leo 14. La carta decía, si algún día esto llega a tus manos, es porque tu alma ya ha sido tocada por la misma inquietud que me acompañó hasta el final. No temas al silencio de los hombres. Teme al silencio del corazón cuando deja de escuchar la voz de Dios. No busques defenderme. Defiende la verdad. No con furia, sino con fidelidad. Y si te preguntan quién te envió, di la verdad. Fue el amor. Elías cerró los ojos y comprendió algo que cambiaría el rumbo de todo. No era él quien había encontrado el símbolo. Era el símbolo el que lo había encontrado a él. La noticia comenzó a esparcirse como una brisa incómoda entre las columnas del Vaticano. No era un escándalo aún, pero ya no era un secreto. La homilía del padre Elías había causado más efecto del que él mismo imaginó. En los días siguientes, algunos sacerdotes lo buscaron en privado. Unos lo felicitaban en voz baja, con ese tono nervioso de quien tiene miedo de ser visto con alguien que ya huele a problema. Otros, más valientes, le preguntaban si todo eso que dijo era real, si tenía pruebas, si estaba seguro de lo que estaba haciendo. La verdad es que Elías no tenía todas las respuestas, pero sí tenía algo más profundo: convicción y fe. Una fe que había pasado por el fuego del silencio, de la incomprensión, y que ahora se encontraba frente a un umbral que no podía evitar cruzar. Una noche, mientras caminaba por uno de los jardines internos, se encontró nuevamente con el cardenal Giordano. Esta vez fue el cardenal quien se le acercó, con paso lento y rostro serio. «Padre Elías», dijo,
La Santa Sede está al tanto de tus palabras. Algunos en la curia consideran que has hablado más de la cuenta. Elías mantuvo la mirada firme. No había desafío en su gesto, pero sí verdad. Yo solo he dicho lo que mi conciencia me exigía. Lo sé, respondió Giordano. Y aunque no lo parezca, algunos de nosotros te escuchamos con el corazón abierto. Pero debes saber algo. Esto no termina aquí. Va a doler más de lo que imaginas. No vine a este camino buscando comodidad, eminencia. Vine buscando salvación. Primero la mía. Y si es posible, ayudar a otros en el camino. El cardenal guardó silencio. Luego sacó un pequeño sobre de su sotana y se lo tendió. Esto fue encontrado en el escritorio del Papa, sellado. Nadie se atrevió a abrirlo. Hasta que vi tu homilía, sentí que era para ti. Elías lo tomó con cuidado. El sobre llevaba el escudo papal y una inscripción manuscrita. A quien vea con los ojos del alma. Esa noche en su celda, Elías rompió el sello y desplegó la carta. Era más corta de lo que esperaba, pero cada palabra era como un eco del cielo. Cuando llegues a este punto, ya habrás entendido que el símbolo no es el fin, es el comienzo. No es un mensaje para temer, es una herida que pide ser sanada. Mi confesión final no fue un acto de derrota, sino de verdad. Vi cómo muchos servían sin creer. Vi cómo el templo se llenaba de ruido, pero no de presencia. Vi cómo se ofrecía el cuerpo de Cristo a almas cerradas, como si fuera un gesto social y no un sacrificio eterno. Y entendí que mi mayor deber no era proteger la imagen de la Iglesia, sino recordar su esencia. Ser cuerpo vivo, no estructura hueca. Si tú has encontrado esta carta, es porque ya has cruzado ese umbral. Ahora no te detengas. Hay más como tú. Hay esperanza, y el fuego no se apagará. Firmado, Leo Pepe. 14. Elías sintió que algo se cerraba dentro de él. No una etapa, sino una duda. Ya no necesitaba más confirmaciones. El Papa no solo había visto lo que él veía ahora, había dejado un mapa, y él lo estaba siguiendo sin saberlo. Al día siguiente, tomó una decisión. No iba a construir un escándalo. No iba a convertir su misión en una cruzada contra nadie. No era el enemigo quien usaba sotana. El verdadero enemigo estaba más adentro, en el corazón que ya no escucha, en el altar que solo se decora, en el sacerdote que celebra sin rezar. Así que comenzó un camino más profundo, el del testimonio silencioso. Visitó parroquias pequeñas, habló con seminaristas, dio retiros donde no citaba documentos ni buscaba imponer ideas. Solo compartía su historia y hablaba del símbolo, de la cruz herida, no como amenaza, como espejo. En una de esas visitas, un joven diácono se le acercó al final de una charla. Tenía lágrimas en los ojos y un cuaderno en la mano. Padre Elías, yo también vi el símbolo. ¿Dónde? En mi sueño, hace meses. No sabía qué significaba. Creí que estaba enloqueciendo. Pero cuando usted lo describió hoy, lo reconocí. Elías no se sorprendió. Empezaban a entender que el Espíritu estaba obrando en muchos más lugares de los que la jerarquía imaginaba. No se trataba de rebeldía, se trataba de un clamor del alma que ya no podía ser reprimido. En otro retiro, una mujer laica le confesó que había dejado de comulgar hacía un año. No me sentía digna, dijo. Sabía que llevaba dentro resentimientos, juicios, envidias. Pero nadie me lo decía. Solo me decían, ven, y yo venía. Hasta que un día entendí que recibir a Cristo sin abrirle el corazón es como invitar a alguien a tu casa y dejarlo en la puerta. Historias como esa se multiplicaban. No era una revolución, era una purificación silenciosa. En uno de sus regresos a Roma, se encontró de nuevo con el padre Bruno. ¿Sigues adelante?, preguntó, sabiendo la respuesta. Sí, y no estoy solo. Entonces es hora de darte lo último, dijo Bruno, entregándole un pequeño relicario de madera, antiguo, con la cruz herida tallada en el centro. ¿Qué es esto? Algo que el Papa mandó hacer antes de morir. Solo unos pocos existen. No tiene poder mágico, pero es señal de pertenencia, de memoria, de llamado. Elías lo recibió con manos temblorosas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su alma estaba en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de vivir para resolver.
y había empezado a vivir para servir. En la siguiente misa, al elevar la hostia, no pensó en su misión. Pensó en su alma, en la de los fieles, en la del Papa, en la de cada sacerdote que, en silencio, también está luchando por mantener viva la llama en un templo donde el incienso puede esconder, pero no borrar, el vacío. Y entonces, al pronunciar, "Este es mi cuerpo, entregado por ustedes", supo que esas palabras eran también suyas, porque ya no vivía para guardar un símbolo, vivía para encarnarlo.